tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones este inicio de semana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar con un tema fresquecito, a ver si es que ya hay algún desarrollo, pero por lo pronto hay muchas dudas. Le estoy hablando de Bolivia y de quiénes podrán y quiénes no podrán ser candidatos en las próximas elecciones. Vamos con esto que es lo más nuevo. Es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene que decidirlo, ¿no? Allá en Bolivia. Bueno, inhabilitó al 60% de los candidatos, 60% de los candidatos inhabilitados, ¿no? Esto de cara ya a las elecciones que son en mayo. Así lo informó el presidente del Tribunal Supremo Electoral. La inhabilitación pesa sobre aquellos candidatos que no presentaron la documentación que el tribunal había solicitado. La pregunta de todos es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con Evo Morales y Luis Arce? Los candidatos de Movimiento al Socialismo figuraban en la lista de observados. Pero, según el presidente del Tribunal Supremo Electoral, sus candidaturas aún se encuentran en evaluación. De hecho, son 3 las categorías, ¿no? Los que están habilitados, los que están inhabilitados y los que están en proceso de estudio, cada caso particular. Morales y Arce todavía integran un reducido grupo de candidatos con estas demandas de inhabilitación. Sus casos, como le digo, siguen siendo analizados, que sería la 3ª categoría, de acuerdo a la explicación que da el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Vamos con Gloria Carrasco, que está en vivo desde La Paz, para preguntarle. Gloria, había dicho el presidente del Tribunal Supremo Electoral, buenas noches, que en unas horas darían a conocer las listas, pero al parecer aún, a menos que esté equivocado, aún no se han dado a conocer estas listas, así que no se tiene certeza de quiénes son los inhabilitados, los habilitados y aquellos que están todavía en observación o estudio. Buenas noches, Gloria, ¿qué sabemos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Como tú bien has mencionado, evidentemente hay un grupo de todavía candidatos que están siendo evaluados por el Tribunal Supremo Electoral respecto a lo que significa su candidatura, su habilitación o no al respecto. El presidente del Tribunal Electoral boliviano, Salvador Romero, explicó que en el caso específico de lo que significan estos candidatos observados aún, existen al menos 30 demandas de impugnación que están siendo sometidas a un proceso de revisión y análisis exhaustivo bajo el principio de imparcialidad y el debido proceso. Recordemos que este grupo reducido incluye, según las propias aseveraciones del señor Romero, al expresidente Evo Morales, que está candidateando supuestamente para optar por una senaturía en la Asamblea Legislativa. También se encuentra el candidato a la presidencia, Luis Arce Catacora, en este grupo reducido, donde hay 30 demandas interpuestas para que sean inhabilitados, entre otros casos también que pueden ser analizados en un plazo muy corto, según lo que anunció el señor Romero en esta jornada, Fernando. Gloria, interesante 2 cosas, ¿no? Entender que aún no se tiene la lista que había dicho, incluso estuve viendo la declaración a los medios allá en Bolivia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, dijo en un par de horas, pero en un par de horas todavía no lo tenemos. No se tiene la lista, no se tiene la certeza. Hablaba de que se presentaría o se tendría respuesta a estos que están siendo analizados en el tiempo más breve, pero cuando le preguntaron cuál es ese tiempo breve, no atinó a dar un rango, un margen. ¿Tenemos algún dato sobre cuánto sería ese tiempo breve del que hablaba el presidente del tribunal? Sí, Fernando, según el Tribunal Electoral y más que todo según el calendario electoral que se está llevando adelante, es posible que todavía el Tribunal Electoral se tome hasta el 23 de este mes para poder evaluar estas impugnaciones. Es más,
el presidente del Tribunal Electoral aseguró que todavía pueden ser presentadas nuevas impugnaciones a este tipo de candidatos en observación. En todo caso, lo que sí aseveró también que van a tratar de agilizar este análisis exhaustivo, como lo dijo, para poder viabilizar lo más pronto posible las listas oficiales de los candidatos que están en carrera electoral para las próximas elecciones del mes de mayo. El 3 de mayo serían las elecciones, Fernando. Gracias, Gloria. Entonces estamos hablando de que hasta el 23 de febrero todavía habría tiempo, no solamente para que se dé a conocer quiénes están inhabilitados, habilitados, etcétera, sino también para presentar posibles nuevas impugnaciones precisamente a estos candidatos. Era Gloria Carrasco desde La Paz. Gloria, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias. Gracias a ti. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto. Y ahora le digo, ponga atención. En la alcaldía de Xochimilco y diría yo en todo México, de nueva cuenta de luto. Así es. Decenas de personas velan el cuerpo de Fátima. Fátima, una menor de 7 años. Apenas la semana pasada hablábamos de otro feminicidio. Esta es una menor, es una niña de 7 años, Fátima. Su asesinato, por supuesto, de nueva cuenta indigna a México, porque se suma a una larga lista. Es parte de un grave problema para el que no se encuentra solución. Claro está, obvio es, ¿no? Si la semana pasada le hablaba de un feminicidio y esta semana le estoy hablando de uno nuevo y ahora de una menor, una niña de 7 años, es que hay un grave problema que no ha encontrado solución y que el gobierno de México no ha sabido resolver. El 11 de febrero debió haber sido un día normal para Fátima, un día de clases como cualquier otro para una niña de 7 años. Pero no fue así. Ese día su madre no la encontró a la salida del colegio, de acuerdo a las declaraciones. Fue otra mujer la que se la llevó. La mujer que están viendo en pantalla. Ahí la tiene usted. El gobierno mexicano ofrece $107,000 a quien ofrezca información sobre la desaparición y el posterior asesinato de Fátima. Este fin de semana el cuerpo de esta pequeñita fue hallado dentro de una bolsa de plástico en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Hasta ahora no hay responsables identificados. 5 personas ya han prestado declaraciones, pero en calidad de testigos. Según lo informó la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, la investigación prioriza en este momento ubicar a la mujer con la que se vio a la niña por última vez con vida. Escucha. Las indagatorias continúan de manera profesional. Muy pronto tendremos resultados. En la búsqueda de los posibles participantes en estos indignantes hechos, quiero reiterarles que esta mañana solicitamos la colaboración de toda la ciudadanía en caso de reconocer a la persona señalada como quien sustrae a la pequeña. No es la primera vez que acudimos a la ciudadanía, como en otros casos, donde hemos tenido muy buena respuesta. La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a lo ocurrido en un tuit, abogando porque el crimen no quede impune, pero señalando que es indignante, aberrante y doloroso que alguien sea capaz de herir a una niña. Así lo tiene en pantalla, lo está leyendo, ¿no? Sea capaz de herir a una niña. Yo le digo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, no la hirieron, señora Sheinbaum, no la hirieron. Seamos claros con el lenguaje, no minimicemos los hechos. A Fátima la asesinaron, no la hirieron. Esa es la palabra. Desde el lenguaje tenemos que ser claros. Si tal vez le faltó decir que siquiera se atrevan a herir a una niña de 7 años, quiero pensar que ese fue el error. Porque si no, qué falta de respeto. A Fátima no la hirieron, la asesinaron. Y desde el lenguaje está el reconocimiento a la víctima,
a los familiares de las víctimas y al delito como tal. Porque disfrazarlo con una palabrita que minimice el hecho, como hirieron, es grave. Es grave y no debe confundir a la opinión pública y no se debe transmitir hacia la comunidad internacional porque no fue herida, fue asesinada. Señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, ojalá haya sido un error de expresión. A Fátima la asesinaron. En 2019 fueron asesinadas en México 3.825 mujeres, de las cuales 1.006 fueron víctimas de presuntos feminicidios, según cifras oficiales del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Le recuerdo que hay un tema muy importante de cómo se están tipificando ciertos delitos en los estados y a nivel nacional. Y muchos de ellos deberían estar en la categoría de feminicidio, sin embargo, los ubican en otras categorías. Así que esta cifra podría variar y por mucho. Y esta es una de las grandes luchas que se está dando también en México. El tipificar este tipo de delitos, el ubicarlos en feminicidios y no delitos comunes, como se maneja en otras ocasiones. O robo a mano armada, etcétera. Desde ahí tenemos que empezar, pero para eso hay que decir las cosas por su nombre. No hirieron a nadie, asesinaron a una niña de 7 años. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a esta historia en México y espero tener respuestas más claras por parte del gobierno de la Ciudad de México, por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque el decálogo que la semana pasada presentara López Obrador, pues no sirvió de nada. Creo que el decálogo sale sobrando hoy por hoy. Lo que se necesita es acción. ¿Para qué? Para que no volvamos a hablar de esto la próxima semana. Ojalá se tenga la conciencia, las capacidades y el respeto. Pero bien, el día de hoy estaremos hablando de un tema regional con una persona que pretende ser un protagonista. Le estoy hablando de Hugo de Sela. Le pido que a partir de este momento, entonces me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu de Sela. Conclu de Sela es la etiqueta, ahí está en pantalla, es la etiqueta que le pido utilice a partir de este momento. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter, Conclu de Sela es la etiqueta. El 20 de marzo, la Organización de los Estados Americanos definirá el rumbo para el periodo 2020-2025. Ese día el organismo elegirá a su nuevo secretario general. Luz Almagro aspira, por supuesto, a la reelección en el cargo, pero hay otros dos candidatos, María Fernanda Espinosa y Hugo de Sela. El ganador necesitará obtener en la votación secreta al menos 18 de los 34 votos de los Estados miembros. En esta ocasión, ni Almagro ni Espinosa son postulados por sus países de origen. Es un dato muy interesante. La votación se produce además en medio de un escenario sumamente convulso. Movilizaciones en varios países de América Latina y Venezuela como el eje, como el punto principal de desencuentro entre los Estados miembros. Y a eso yo le sumaría también, por supuesto, Nicaragua, ¿no? También entre las corrientes a favor y en contra de la reelección de Luis Almagro, quien se ha posicionado públicamente a favor de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado por más de 50 países. Hugo de Sela, embajador de Perú en Estados Unidos, es rival de Almagro. Reconoce en público que Maduro es un dictador, ¿sí? Sin embargo, dice que quiere construir un diálogo más, valga la redundancia, constructivo entre los países miembros de la OEA. Esta palabrita del diálogo, usted sabe cómo le cae a los venezolanos y a la comunidad internacional cuando se trata de sentarse a hablar con el régimen de Maduro, en donde sea, ¿no? Con cualquier interlocutor, desde el Vaticano hasta quien se le ocurra. Ninguno ha dado resultado. Por el contrario, se han incumplido muchas de las reglas. Por el contrario, ha provocado mayores tensiones, ¿no? Sin embargo, esa es la propuesta de Sela. Se propone como objetivo también que la OEA sea un espacio para resolución de conflictos, que se trabaje como un sistema en conjunto con otras instituciones regionales y que la organización sea dirigida en función de los objetivos de los países miembros.
Bien, voy a estar con él esta noche para hablar y escuchar su propuesta, por supuesto. Mientras tanto, puede dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, y ahí puede consultar contenidos de programas anteriores. Mire, precisamente ese video que ve ahí es del tema de feminicidios en México de la semana pasada. Ni una semana pudo pasar en México sin que tuviéramos que hablar de nueva cuenta de este trágico acontecimiento. Ahora es una niña de 7 años la que fue asesinada. Bueno, ahí está el contenido, facebook.com/conclusionescnn. Si se suma, es bienvenido. Por supuesto, esa comunidad es para usted. En tiempo real, sus comentarios los leo. Concludecela es la etiqueta, el hashtag es numeral Concludecela. Concludecela el numeral, la etiqueta que vamos a estar utilizando. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Regreso entonces con el embajador de Perú en Washington y aspirante a secretario general de la OEA en vivo desde Washington. Ahí lo tiene en pantalla, ya regresamos con él. Le doy la bienvenida entonces a mi invitado esta noche, Hugo de Sela, embajador de Perú ante los Estados Unidos y aspirante a secretario general de la Organización de Estados Americanos. Me acompaña en vivo desde Washington. Señor de Sela, bienvenido, muy amable, buenas noches. Buenas noches, gracias por esta oportunidad para conversar, Fernando. Al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación. De entrada le pregunto, ¿por qué Hugo de Sela es mejor opción que Luis Almagro para la OEA? Bueno, porque tengo una larga experiencia en la organización, porque sé cómo se resuelven problemas. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos está habiendo una confusión entre algunos términos que yo quisiera aprovechar para comentar. Esos términos fundamentalmente tienen que ver con lo que se habla en los últimos tiempos de relevancia y de figuración. Son dos cosas totalmente distintas. Figuración es tener una presencia destacada en los medios, estar presente siempre haciendo declaraciones. Pero eso no necesariamente significa que sea relevante. Relevante se es cuando uno va y hace lo necesario para resolver un problema. Y lo que está ocurriendo en este momento en la organización es que está habiendo mucha figuración pero poca relevancia, porque los temas no se están resolviendo. Usted mismo, en sus distintos programas, que por cierto sigo siempre, hace siempre referencia a distintos problemas que hay en la región. En la mayoría de ellos no ha habido una solución aportada por la Organización de los Estados Americanos. Y por eso es que sostengo que no hay relevancia. Yo sé que tiene experiencia, 2 veces jefe de gabinete de la Secretaría General de la OEA, pero ¿con qué OEA la podría estar comparando que haya dado resultados contundentes? Porque con la de Insulza no creo, y esa es la que conoce usted. No, mire, mi vinculación con la OEA empezó a comienzos de los años 90, acuérdese, esa fue la etapa del conflicto centroamericano, en el cual Naciones Unidas y OEA tuvieron una participación decisiva. Fue la etapa en la cual se consiguió una coalición entre los países miembros de la organización para aprobar resoluciones que rechazaban los golpes de Estado y que empezaban a generar la posibilidad de expulsar a un país cuando hubiera un golpe de Estado. Toda la etapa de generación de la Carta Democrática Interamericana se hace en ese momento. Le recuerdo también que la misma Carta Democrática Interamericana fue una iniciativa de mi país, del Perú, y nosotros hemos tenido una posición muy destacada. Yo he participado en todo ello. Déjeme ponerle otro ejemplo, el golpe de Estado que hubo en Haití a comienzos de los 90. Y más adelante hubo también, en los años entre el 2010 y el 2015, que yo estuve trabajando para la OEA, hubo también algunos conflictos, como por ejemplo lo que ocurrió en Paraguay cuando destituyen al presidente Lugo. Hubo en ese momento la suspensión de Honduras en la OEA por el problema que todos conocemos, y luego el proceso de reincorporación en el cual se pusieron una serie de condiciones. O sea que no olvidemos un poco la historia, ¿no? Las cosas han ocurrido. Claro, pero en lo la de... región.
Claro, pero lo de Paraguay, lo de Honduras con Zelaya, eso no lo solucionó la OEA. Es decir, eso lo solucionaron los países. Me resulta muy interesante la referencia que hace. Es cierto, hay iniciativas importantes en las que ha participado. Una de ellas, por ejemplo, es el Grupo de Lima, porque como vicecanciller del Perú articula el Grupo de Lima. Y aquí vengo de nueva cuenta. Esta articulación es importante, sin embargo, el propio Grupo de Lima no ha logrado destrabar el problema venezolano. El Grupo de Lima no ha logrado articularse como bloque para ejercer algún tipo de presión que no sea violenta necesariamente. A ver, justamente, creo que usted trae a la mesa un tema sumamente interesante. El problema de Venezuela es un problema extremadamente complejo. Evidentemente, hay todo tipo de ángulos con los cuales se puede enfocar el asunto. ¿Cuándo se crea el Grupo de Lima? Cuando se intenta solucionar el problema de Venezuela, primero en UNASUR, luego en CELAC, luego en la OEA, y se fracasa en las tres instituciones, no se consigue nada. En ese momento es que mi país tiene la iniciativa de invitar a un grupo de países con pensamiento afín a reunirnos en Lima y ver qué podíamos hacer, y se crea el Grupo de Lima. La esencia del Grupo de Lima, y eso creo que es importante recordarlo, es que se busca una solución de los venezolanos, es decir, dirigida por los venezolanos, una solución en la cual se trate como elemento principal de volver a un sistema democrático que evidentemente no existe en este momento, y en tercer lugar, que sea una solución sin uso de la fuerza. Para eso creamos el Grupo de Lima. Es cierto que hasta este momento no se ha conseguido el resultado que todos queremos, pero también es cierto que la conciencia internacional que hoy existe sobre el problema de Venezuela en gran medida se debe a la insistencia del Grupo de Lima en buscar una solución. Nosotros, en el Grupo de Lima, somos los que hemos buscado también un contacto con los países europeos, con el Grupo de Contacto. A mí me ha tocado personalmente coordinar las dos primeras reuniones que ha habido entre el Grupo de Contacto, es decir, el Grupo Europeo y el Grupo de Lima. Mientras tanto, hemos seguido avanzando. Es cierto que todavía no tenemos una solución, eso se lo concedo sin duda alguna. Señor de Sela, usted toca un tema inicial, esta visibilidad mediática que le ha dado Luis Almagro a la OEA, que no necesariamente para usted es buena, pero ahora yo lo voy a llevar a este escenario. No fue el Grupo de Lima el que le dio la visibilidad al tema de Venezuela. Fue precisamente la visibilidad de Luis Almagro dentro de la OEA, a través de sus conferencias, entrevistas, tweets y todo lo que representa un aparato mediático que elevó el volumen de la conflictiva en Venezuela. Y precisamente esto le da mayor empuje a nivel internacional. Tanto es así que la iniciativa del Grupo de Lima se logra porque ya hay conocimiento de los países, y ese conocimiento no fue Hugo de Sela ni fue el Perú. Eso fue un mecanismo, primero de la oposición venezolana y después también de esa visibilidad que Almagro le ha dado al tema Venezuela. No le estoy hablando aquí de imparcialidades o no, le estoy hablando del escenario para dar visibilidad a un problema. ¿Usted está de acuerdo que Luis Almagro tiene una gran importancia en este sentido para darle visibilidad al tema venezolano? En ningún momento lo he negado, por supuesto que sí. Él ha hecho mucho por darle visibilidad a este problema. Eso no está en discusión. Eso se lo reconozco a Luis Almagro, se lo he dicho a él incluso personalmente. Así que ese no es mi punto de discusión. Mi punto de discusión es diferente. Es una cuestión de relevancia. Es decir, ¿cómo vamos a resolver el problema de Venezuela? ¿Cómo vamos a hacer para que Venezuela vuelva a la vida democrática? Ese es el fondo de la cuestión. Y en eso sí, con toda franqueza, creo que en la OEA todavía no se ha hecho un aporte decisivo para que eso ocurra. Eso es lo que estoy sosteniendo. Voy a marcar una pausa, señor de Sela, para regresar a hablar con usted acerca de esta propuesta de diálogo, como la mejor opción, ¿no? Como una de sus... sí, valga la redundancia, de propuestas para solucionar el tema venezolano. Cuando el diálogo no ha funcionado, cuando el diálogo ha fracasado tantas veces, cuando se han roto tantas veces las reglas del diálogo, cuando se ha defraudado de los propios interlocutores en tema del diálogo y cuando se está
tratando de llevar o tener un diálogo con un régimen o una dictadura, como usted también la ha calificado, que ha provocado un éxodo histórico. Más de 5 millones de venezolanos alrededor del mundo han tenido que salir del país, con vinculaciones, como hemos comprobado en este mismo programa, con vinculaciones con grupos terroristas como Hezbollah, con acusaciones por violaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo buscar diálogo con un régimen criminal desde la perspectiva de las denuncias que presenta? ¿Se dialoga con el criminal o se hace justicia? Hugo de Sela me responde a la pregunta al regresar. Está conmigo, por supuesto, es el embajador de Perú en Estados Unidos, pero también es aspirante a secretario general de la OEA en vivo desde Washington. Regresamos para escuchar la respuesta a esta pregunta. Redes sociales, gracias por sus comentarios. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter. Bueno, ahí está Instagram. F del Rincón, esa es la de Instagram. F del Rincón. Y ahí está la de Twitter. @soy F. Estamos de vuelta con Hugo de Sela, embajador de Perú, embajador de Perú ante los Estados Unidos y aspirante a secretario general de la OEA en vivo desde Washington. Le hacía una pregunta antes de ir a la pausa al señor de Sela y le decía yo que, bueno, parte de la propuesta es lograr consenso, encontrar un camino a través del diálogo. Y en el tema particular de Venezuela, señor de Sela, el diálogo se ha intentado muchas veces y los propios interlocutores en muchas ocasiones han salido defraudados porque no se ha podido encontrar ese diálogo, o al menos un diálogo que cumpla con las condiciones que se han presentado. Lo sabemos, está el historial, y es público y notorio. Pero además hay otro elemento, el elemento de un régimen o dictadura que ha desplazado a más de 5 millones de venezolanos alrededor del mundo, que está acusado por violación de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional, que tiene vínculos incluso con grupos terroristas como Hezbollah, y que lo califican o lo ubican en un espectro en el que pudiera hablarse de un régimen criminal, no solamente una dictadura. Y yo le pregunto, ¿se dialoga con un régimen criminal? ¿Se puede dialogar con un criminal o se hace justicia? ¿Cómo plantea usted esta disyuntiva? A ver, para poder contestarle adecuadamente, voy a ir un poquito atrás en la historia. Le prometo que lo voy a hacer muy rápidamente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el año 45 y creamos la Carta de las Naciones Unidas, establecimos dos principios fundamentales. El primero, todos los estados son iguales, igualdad soberana de los estados. Y el segundo, proscribimos el uso de la fuerza. La Carta de la OEA recoge ambos principios. Y esos son los que aplicamos cuando creamos una institución. ¿Por qué creamos una institución como la OEA? Porque decidimos que era la mejor forma de entendernos entre los distintos países. ¿Y cómo lo hacemos? Empleando el diálogo y la negociación diplomática. La esencia de la negociación diplomática es precisamente saber encontrar cuál es el mejor ángulo para solucionar un problema. Y es un trabajo arduo, es un trabajo difícil que toma tiempo y se soluciona. ¿Cuál es la fuerza que tenemos para hacerlo? Hay dos elementos fundamentales. La fuerza de los principios que todos hemos acordado y la fuerza del derecho internacional. Usted mismo lo ha mencionado. La Corte Penal Internacional es un instrumento poderoso. Mi país estuvo entre los que estuvieron la iniciativa de presentar esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por las múltiples violaciones a derechos humanos. Pero este trabajo arduo, por más difícil que sea, no significa que lo podamos sustituir por el uso de la fuerza, porque también lo que acordamos, y eso está en la Carta de Naciones Unidas, que es que el único uso legítimo de la fuerza es el aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, cuando el secretario Almagro se refiere
a que hay que usar la fuerza, como ha dicho él en múltiples ocasiones, para resolver el tema de Venezuela, está utilizando el concepto de responsabilidad de proteger. ¿Qué cosa es la responsabilidad de proteger? En última instancia, es llevar el tema al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que autorice el uso de la fuerza. A mí no me parece buena idea llevar el tema de Venezuela a un Consejo de Seguridad donde hay varios países que tienen una posición claramente favorable al régimen de Maduro. En consecuencia, es un uso de una propuesta que sabemos que no va a terminar en nada, porque en el Consejo de Seguridad alguno de esos países va a vetar cualquier cosa que se plantee y en consecuencia no vamos a llegar a nada. ¿Y la propuesta del diálogo va a llegar a algún lado? Porque hasta ahora no ha llegado. ¿Tiene usted Fíjese, razón? se lo planteó así, señor de Cela. Por favor. Se lo planteó así, señor de Cela. Para ser más claro, ¿no? Entiendo su razonamiento. La responsabilidad de proteger ha sido llamada también por voces tan importantes como la de Diego Arria, que tiene una gran experiencia precisamente en las Naciones Unidas. Pero se lo planteó así. Se ha venido dialogando o haciendo el intento del diálogo y ha fracasado en todos sus escenarios, con todos los interlocutores que usted ya conoce. Lo único que no se ha aplicado es la responsabilidad de proteger. ¿Por qué no cambiar la fórmula si lo demás ha fracasado? No estoy hablando solo de violencia. Recuerde usted que la responsabilidad de proteger no es nada más una forma violenta de resolver el problema. La responsabilidad de proteger tiene otros mecanismos previos a cualquier tema militar o de entrada. ¿Por qué no aplicarla si no necesariamente implica una intervención militar? Porque para aplicarlo usted tiene que ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad hay miembros que tienen capacidad de veto y que tienen una posición claramente favorable al régimen de Maduro. Entonces, en el Consejo de Seguridad no basta con tener una mayoría. Como usted sabe, ahí hay 5 miembros permanentes y 10 miembros que vamos rotando, ¿no? Que van rotando. Pero los 5 miembros permanentes tienen capacidad de veto. En consecuencia, basta con que uno de ellos, incluso sin expresión de causa, diga que no está de acuerdo con algo para que se paralice el proceso de toma de decisiones. Por eso es que a mí en lo personal me parece que esa es una falsa solución. Es una solución teórica, pero en la práctica no va a funcionar. Ahora, si usted le pregunta a los venezolanos sobre la propuesta del diálogo, le van a decir que también o sea, es una ilusión el diálogo, hoy por hoy. Para empezar, ¿con quién dialogar, señor de Cela? ¿Con el régimen de Maduro o con Guaidó? ¿A quién reconoce usted como presidente? No, bueno, yo soy representante de Perú. Perú ha reconocido el régimen de Guaidó. Yo no puedo tener una posición diferente y por cierto, no la tengo. Yo, como lo he dicho incluso en otras entrevistas, considero que en este momento el señor Maduro es un dictador. Y la pregunta es esa, cuando no hay... usted dice algo muy interesante y yo estoy de acuerdo con usted completamente. O sea, este sentido de sobre principios firmes, usted lo ha dicho, el diálogo, sobre principios firmes, ideas claras. Y lo que menos hay aquí son principios, no los hay. Y las ideas no son claras. Esto no lo va a encontrar en el régimen de Maduro, usted lo sabe. Lo sabemos los que hemos seguido el conflicto. Entonces, ¿cómo poder sustentar un diálogo cuando no hay principios y las ideas lo que menos tienen son claridad? Yo estoy de acuerdo con usted. No es un proceso fácil, no es un proceso simple, pero es la única forma de solucionar las cosas, porque la alternativa no existe. La única posibilidad que tenemos es sentarnos a hablar con quien tengamos que hablar. Lamentablemente esa es la situación y esa es también la solución. Lo que pasa es que no se puede pensar en un diálogo público. Es decir, la negociación diplomática tiene que ser por su naturaleza de carácter reservado y recién se puede hacer pública cuando hay algún tipo de avance. La primera etapa de lo que habría que hacer, en mi opinión, es identificar cuáles son los elementos mínimos de una solución y empezar a trabajar para ver cómo esos elementos se pueden hacer crecer, se pueden hacer funcionar. Como le repito, no es fácil, pero simplemente no hay alternativa. Bien, voy a marcar pausa porque me gustaría conocer su opinión acerca de otra opción que ha venido ejerciendo precisamente el gobierno de los Estados Unidos, que son
las sanciones económicas, impuestas no solamente al Estado o al régimen o a la dictadura, como le quieran llamar, sino a personas claves precisamente de este mecanismo de poder que hay hoy en Venezuela. Y este bloqueo económico que le decía yo, por ejemplo, no se ha dado en un grupo de Lima que haya decidido en bloque actuar de esta manera. Esto no es violento y esto no es diálogo, es una medida de presión. Que los países, y lo tengo que decir abiertamente, señor De Sela, usted lo sabe, los países latinoamericanos no han tenido la altura para dar un paso en bloque y terminar cualquier tipo de relación comercial que pueda presionar. Estados Unidos lo está haciendo. La opinión que tiene Hugo De Sela acerca de esto como un mecanismo alternativo, si la fuerza no es, si el diálogo no se da, entonces esto pudiera funcionar. ¿Qué piensa Hugo De Sela, embajador de Perú ante los Estados Unidos y aspirante al secretario general de la OEA? Al regresar de la pausa, escucho su respuesta. Ya vengo. De regreso con Hugo De Sela, embajador de Perú ante los Estados Unidos y aspirante a secretario general de la OEA, en vivo desde Washington. Señor De Sela, le preguntaba, una de las opciones que al menos ha optado Estados Unidos es el bloqueo, la presión en términos económicos, sanciones económicas al aparato de poder que hay en Venezuela, pero también a figuras de este mismo aparato. Y los gobiernos, los países latinoamericanos no han dado un paso en bloque para ejercer esta presión. ¿Usted no ve esto como una posibilidad? ¿Qué opina de lo que hace Estados Unidos? No, efectivamente esa es una posibilidad real. Lo que pasa es que no todos los países tienen el mismo tipo de legislación que tiene Estados Unidos que les permite aplicar estas medidas. En el caso de Perú, por ejemplo, nosotros hemos prohibido el ingreso de una lista de más o menos 100 personas del régimen de Maduro, hemos prohibido el ingreso a Perú, les estamos impidiendo hacer operaciones en el sistema financiero y tengo entendido que varios otros países latinoamericanos están haciendo algo similar. Lo que pasa es que hay otros países que tienen legislaciones que simplemente no les permiten hacer eso, pero yo creo que es perfectamente legítimo, sin duda, estar aplicando ese tipo de restricciones, de sanciones individuales. Sin duda, eso ayuda, por supuesto que ayuda. Oiga, ¿a usted no le afecta en nada no tener, hablando de Estados Unidos, no tener el respaldo de Estados Unidos? Porque no lo tiene el respaldo, es decir, no están apoyando la reelección de Luis Almagro. ¿Cómo toma usted esto? Bueno, lo tomo como algo que por supuesto no me parece positivo. Me encantaría tener el respaldo de los Estados Unidos, pero el proceso todavía no termina. Yo creo que de aquí al 20 de marzo de repente todavía los convenzo. ¿Y cómo buscaría convencerlo, señor De Sela? Con propuestas concretas. A ver, mire usted, yo creo que en la OEA lo que tenemos que hacer es poner a trabajar a la organización no solo en los temas políticos. Los temas políticos siguen siendo centrales, tenemos que discutir de esos temas en todo momento y tenemos que mantenerlos vigentes. Pero también hay otros temas. Déjeme ponerle ejemplos. El cambio climático. No estamos hablando absolutamente nada en la OEA del cambio climático y de sus efectos, y eso es algo que nos afecta a nosotros todos los días. Afecta, por ejemplo, a los países que estamos en el Pacífico, por las corrientes de agua que hay ahí, por los terremotos, afecta a los países del Caribe por los huracanes, y en general, incluso acá en Estados Unidos, los que vivimos en Washington, estamos viviendo un invierno rarísimo donde ni siquiera nieva. El cambio climático es algo que hay que discutir y que no se discute. El tema de migración, que usted mencionaba más temprano en el programa. Hay un problema gravísimo de migración en el norte del continente, hay un problema gravísimo de migración en el sur, justamente por el tema de Venezuela. Sobre ese tema, más allá de declaraciones políticas, no estamos haciendo nada en la OEA. Otro tema que usted mismo mencionaba y que lo mencionaba muy correctamente, la salvajada de asesinar a una niña, el feminicidio. Ese es un tema fundamental, es un tema del cual en la OEA tampoco se está hablando, tampoco se está haciendo nada. Yo no estoy con esto negando
que los temas políticos son importantes, pero no todos son los temas políticos. Hay también otros, los temas de desarrollo. Hemos dejado de trabajar en la OEA con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos dejado de trabajar con la Unión Europea, hemos dejado de trabajar con la CAF, con el Banco de Desarrollo. Eso simplemente no está bien. Eso es lo que yo les diría a mis amigos norteamericanos para convencerlos, que yo les ofrezco trabajar en todos esos temas que a ellos también les convienen. Veremos de aquí a allá si se puede y yo voy a ver de aquí a allá si puedo pedirle otra entrevista para hablar de otros muchos temas que también hay que hablar. Me faltó hablar de Nicaragua, me faltó hablar de lo que pasó en Bolivia, me faltó hablar de lo que pasó en Honduras, pero ya se me fue el tiempo. La televisión es muy cruel con los tiempos, señor de Cela, pero lo hacemos, hay tiempo. Hay claro tiempo, que a ver sí, si en el camino convence, a los estadounidenses en el camino. Bueno, gracias, señor de Cela, usted es muy amable. Muchas gracias, también hasta cualquier momento. Bueno, aquí estaremos dando el espacio a cada uno de ustedes para presentar su propuesta y su visión. Era Hugo de Cela, embajador de Perú ante los Estados Unidos, y aspirante a secretario general de la OEA en vivo desde Washington, quien me acompañó. Ya tendremos una próxima oportunidad para ampliar más esta charla. Hago una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón, lo veo el miércoles. Mañana no hay programa. Gracias.